En Radio Capital, el voto rural importa. ¿Por qué? Porque la radio llega a todo el Perú. La radio llega hasta donde llegue el Perú. Y en este momento nos estás escuchando gente que vive en un lugar donde no hay luz, porque tiene una radio de transistores. ¡Sí! Donde no hay agua, porque el agua sale de un pozo, de una sequía. Donde no hay pista, donde no hay vereda, donde no hay internet. En este momento nos está escuchando Lucho Benavente de Vox Populi, un peruano que no tiene tarjeta de crédito. Un peruano al que no le importan los narcoindultos, al que no le importa la AFP. Nos está llamando en unos minutos algún peruano que tiene un familiar que vive ahí, que está su papá, su mamá, su abuelo, en un sitio en donde sus problemas no tienen nada que ver con la agenda de los principales candidatos a la presidencia. Hablaremos del voto rural con Lucho Benavente. Lucho, buenos días, tu opinión importa. ¿Quiénes viven en el mundo rural? ¿De qué tamaño es el voto rural? Buenos días. Buenos días, Philip. Nuevamente muchas gracias por la invitación. Un 22% de votantes está en el medio rural en el Perú. Con cifras de RENIEC para el año pasado, si las proyectamos para abril del próximo año, va a ser un poco más de 5 millones de votantes en zonas rurales de la costa, sierra, selva, del norte, centro, sur, de todo este extenso país en las más distintas condiciones de vida, situaciones ecológicas, ambientales, etc. Ellos están distribuidos en todo el país. Hay algunas zonas que son donde hay mayor población rural. Philip, Huancavelica tiene 77% de población rural, Cajamarca 65%, Huánuco 61%, Apurímac 60%, Amazonas 55%. De tal manera que, por ejemplo, el caso de estas 5 regiones, es el caso de 5 regiones donde 1,5 millones de votantes, 1.600.000, 700.000 para el próximo año en abril, están en zonas rurales. Son zonas usualmente excluidas del debate electoral. A ver, en el norte el 32% es rural, estamos hablando de 1.700.000 personas. En el centro, que uno pensaría que el centro es más rural que el norte, por dar un ejemplo. Lo que pasa que en el norte... en el norte está puesta Cajamarca. Cajamarca tiene una votación electoral inmensa, ¿no? En el centro es un 36%, 810.000 personas. En el sur, 1.570.000 personas. Todo el mundo pensaría que el voto rural es más fuerte en el sur y en el centro. No, hay más cantidad de gente, ojo. Una cosa es el porcentaje y otra cosa es la cantidad de gente. No quiero atarantar mucho a la gente, pero le digo, hay 1.500.000 peruanos en el sur que viven en un aspecto de pobreza muy marcado. En el oriente, si bien es cierto la mitad es rural, no son tantos porque no están poblados. Podríamos comenzar a hablar en vez de porcentajes de cantidades de personas. En el norte, 1.711.000 personas viven en el mundo rural. Ejemplifícale a la gente qué cosa es el mundo rural del norte, del centro, del sur y cuál es la diferencia. Ya, y estos números son de acuerdo a estadísticas de RENIEC para octubre del año pasado con las elecciones municipales y regionales, ¿no? Para abril del próximo año eso va a subir un poco, sin lugar a dudas. Son zonas muy diversas realmente. Por ejemplo, si hablamos del norte, hay zonas rurales de costa y de sierra. Y a la vez dentro de las zonas rurales de costa hay algunas que están más o menos cerca a las grandes ciudades. Por ejemplo, las grandes irrigaciones de Chao, Virú, en La Libertad, son bastante integradas al medio rural, ¿no? Al medio urbano. Digamos que hay algunas poblaciones que son semi-urbanas, ¿sí? Aún así se consideran rurales. Tumbes, por ejemplo, es una región tan pequeña donde uno puede comunicarse tan rápidamente que una zona rural está más rápido que ir de aquí al aeropuerto. Definitivamente, a mitad de tiempo ya llegaste a esa zona rural, ¿no? Es por la conexión, por la cercanía, también por las comunicaciones, porque si hay una buena pista, entonces llegas rápido. Pero a la vez también hay la otra zona rural, la apartada, alejada, aquello que puede ser la Sierra de Huancabamba en Piura, las zonas más apartadas de Cusco, en la selva, lugares rurales donde hay que llegar en carretera hasta un punto, después transportarse por río, por canoa, etcétera, ¿no? Lugares donde no... Por dar un ejemplo, la zona rural de Tumbes no tiene una preocupación especial por la falta de agua, porque está muy cerquita pues a Tumbes, entonces podrá ir un camión cisterna y llevará el agua. Entonces tiene un problema de agua, pero no es vital el problema del agua. Más le preocupa, por dar un ejemplo, una posta médica, una vereda, un camino o un parque.
En el oriente del Perú no falta agua, pues, porque la zona rural de Pucallpa, de Madre de Dios, de Ucayali o de Iquitos, agua tiene, pero tienen un problema con el dengue, tienen un problema con la pista, con la vereda. Sí. Entonces, no todo el mundo rural es igual. El problema del agua, el problema de la luz son diferentes. De repente en el mundo rural de Tumbes hay luz, hay electricidad, pero no hay señal de teléfono. Exacto. Hay bastante diferencia en el medio rural, sin lugar a dudas. Son 9:12, entonces todo el mundo rural es diferente. El friaje, por dar un ejemplo, en el mundo rural cusqueño y poneño debe ser un problema todos los febreros. Y el friaje se va a dar 2 meses antes de las elecciones. Y el friaje en Arequipa existe, y el friaje en Ayacucho existe, y el friaje en Huancavelica existe. No hay friaje en Tumbes, pues. En enero van a estar horneándose supuestamente con el niño, y el niño no tiene nada que ver con el centro del Perú ni con el sur. Entonces, ¿qué tienen que hacer los candidatos con el mundo rural? Son mercados electorales diferentes. Sí, y bueno, has pintado muy bien todas las temáticas que puede haber para una agenda electoral rural. Si 5 millones de votantes, esa agenda tendría que ser fuerte, pero sin embargo, el poblador rural parece ser el convidado de piedra en lo que es agenda pública, ¿no? Básicamente lo que hay es una agenda de visitas de comités locales, de movilización local para la búsqueda de votos, porque hay partidos que están muy establecidos en la zona rural, donde, dicho sea de paso, la penetración, el llegar con mensajes a las zonas rurales es muy lento. No es como en el medio urbano que en 2 minutos con la televisión. O sea, no es que la ves en la web de Capital o no, escuchan radio. No ven televisión porque ve muy poca televisión, porque no llegan los canales de televisión, no hay internet, no hay Twitter, no hay Facebook, no leen ni El Comercio, ni La República, ni Diario de Uno. Son casi testigos de oídas de lo que va a pasar, y cuando llegue el candidato hacen lo que los gringos dicen el shaking hands, le das la mano y le prometes luz, agua, desagüe. De repente por eso Keiko, y comenzamos a tallar en la fortaleza de los actuales candidatos, es tan fuerte en el mundo rural, porque claro, Fujimori llegó ahí, como en su momento llegó Belaunde, por dar un ejemplo. Exacto. Y otra cosa que ha favorecido a Keiko Fujimori es que había otros candidatos, otros políticos con posicionamiento rural, pero que lo han perdido por la debacle de ellos, ¿no? Por ejemplo, Ollanta tenía mucha fuerza rural, Alejandro Toledo también, y Alan García, y han perdido. ¿Por qué? Porque están en crisis de imagen, digámoslo así, en esos términos muy generales, y eso ha favorecido a Keiko Fujimori, que en ese momento tiene cerca del 50% del voto rural fácil, ¿no? Hay otra característica en las zonas rurales para hacer campaña. No es como acá en Lima o en zonas urbanas donde tú dices vota por tal candidato, tal partido. Allá es hablar del símbolo, porque cuando la gente se forma la opinión, cuando se da esa corriente de formación de opinión, dicen, bueno, hay que votar por la casita, hay que votar por el maicito, hay que votar por el arbolito, y siempre en diminutivito. Si se Correcto. Quiere. Entonces, para hacer campaña hay que presentar al partido con el símbolo, ¿no? Y una parte de esa población es analfabeta, además, de tal manera que no se llega ahí con un discurso occidental. O sea, el costo de la tasa de interés no importa. No importa. La AFP no importa. No. El tema de la seguridad ciudadana ahí no importa, porque ahí pues no hay, que habrán avijeos, pero no hay asaltantes, no hay raqueteros. Entonces, no es poca cosa decir, y acá le dejo esta tarea para la pausa a Luis Navente, que paradójicamente 4.730.796 peruanos hasta el año pasado, ya calculo que serán 4.800.000 peruanos, el día de hoy, suena feo, están fuera de la agenda de todos los candidatos. Sí, yo creo de lo que hablamos todos los días. Sí. Incluso en la misma atención desde Lima, por ejemplo, los medios en Lima poco atienden el tema del voto rural. En la elección del 2011 recuerdo que varios periodistas me llamaban para preguntar opinión sobre el voto en el extranjero, porque claro, había precedente que el 2001 Lourdes Flores esperaba voto en el extranjero para poder revertir el resultado. Ahora, voy a sonar un poquito cruel. Ventaja para con el voto rural desde el punto de vista físico tiene Keiko, porque está joven, porque se ha metido en el gimnasio hace 3 años, y porque captar ese voto implica un esfuerzo físico salvaje. Y un hombre tan mayor como PPK, un hombre tan mayor como Acuña, o un hombre con la edad y el peso de Alan García, le cuesta mucho más recorrer en un día 4 lugares diferentes. Porque ahí ya no puedes llegar ni en helicóptero, tienes que ir en el camión, claro, tienes que ir en el busing,
y darle la mano a 4 localidades diferentes de Cajamarca un día, el otro día en otro sitio, y el otro día en otro sitio, y ahí treparte, ir a Huancayo, venir. El esfuerzo físico para capturar el voto rural, exacto, Lucho, es bravísimo. Y además no llegas tanto con los medios tradicionales, pues, ¿no? Entonces tienes que ir. Personalmente, sí. ¿Tú te imaginas a PPK, con la edad que tiene, buscando el voto rural en febrero con friaje y en altura? Es difícil. Y con carnavales, ¿no? Que las pistas se cierran también. Es la realidad. Vete a Puno, vete a Madre de Dios, vete a Ayacucho y busque el voto rural. Hay que buscarlo en muchos sitios porque el Perú es muy extenso, muy amplio, muy diverso, entonces hay que ir a muchos sitios para realmente tener un impacto rural, si no, no llegas a... Y después te tienen que ver los demás de que estás ahí. También, Filipe, creo que en el caso del fujimorismo cuentan los 25 años de tradición política ya a estas alturas. Ha pasado 25 años como jugador. Lo conocen, pues esa es otra debilidad de Acuña y otra debilidad de PPK, que no lo conocen a ellos dos, tanto como conocen a Alan, que ha sido 2 veces presidente, o a Keiko por la imagen del papá. Correcto, ¿no? Y donde además la penetración es lenta. Cualquier cantidad de variables para el voto rural es súper interesante lo que nos viene a contar Lucho Benavente de Vox Populi, Vox Day, en Radio Capital. El voto rural importa. Yo le ruego me dispensen a los señores mayores de edad o muy mayores que me han escuchado. Yo no pretendo, Lucho, ser cruel. Pretendo ser práctico e ilustrativo. Cuando hablamos del voto rural, hablamos de un voto que también tiene dispersión. O sea, 1 millón de personas en Lima, o 300.000 de personas en Lima, o en Arequipa, o en Chiclayo, o en Chimbote, están todos juntitos, pues. Pero ese voto rural del oriente es disperso. Ok, son en el oriente 637.000 personas. Es complicado llegar de un lado a otro, ¿no es cierto? No es lo mismo llegar a Nauta que llegar a San Juan de Lurigancho. No es lo mismo en el sur llegar a lugares recónditos de Arequipa, de Huancavelica, de Cusco, de Puno, para una persona de la edad de PPK, de la edad de García o de la edad del señor Acuña, y con el físico que tienen los 3 señores. El esfuerzo es bastante grande para llegar a pequeñas poblaciones. O sea, hay un esfuerzo muy grande para poblaciones muy chiquitas. Hay una proporción inversa entre el esfuerzo y el alcance que se puede tener con esas visitas, pero son necesarias. ¿Tú qué edad tienes, Lucho? 57. Ya, tú te vas de vacaciones con tu señora y con tus hijos a Puno. Llegas en avión, ya, ok, llegas a Juliaca. ¿Tú qué haces? Descansas. Tu mate de coca. Tu mate de coca, te echas, te dice el señor Benavente, no coma, no cargue cosas, tranquilo, que lo llevamos más tarde, lo llevamos a pasear. Una elección no es un paseo. Es 20 horas de trabajo diario a 200 por hora y con un nivel de conflicto y estrés bárbaro. Realmente... ¿Y cómo haces si lo que tienes que hacer, como decía yo, el shaking hands? Ahí no te queda otra más que ir al caserío, más que ir al lugar, sentarte, hablar con la gente, conversar. No es dar un discurso y largarte. Ahí tienes que sentarte, hablar con la gente, comer lo que te ofrecen. La pachamanca, la yunza, el caldo de cabeza, el caldo de gallina, pasar el día en el calor o en el frío, porque no es lo mismo febrero en Tumbes o en Piura rural, que va a ser un horno, claro, y de ahí bajar e irte al Cusco. Ahora, por eso es que en realidad hay candidatos que ven con un sentido mucho más estratégico la conquista del medio rural. Y eso significa ir durante años de manera permanente a estas zonas. No ¿Quién lo ha hecho así? A ver, Keiko Fujimori ha estado viajando un poco por regiones. PPK ha estado durante esos años, después que perdió el año 2011, inmediatamente montó el Instituto Perú y por el mismo nombre fue a la conquista del medio rural. Ha logrado, creo que 4% de voto rural. Aquella vez tenía 1%. ¿Qué te parece, Lucho, si le preguntamos a la gente, a los propios electores, ¿no? Si viven en el mundo rural, ¿cuál crees que debe ser tu agenda? O si tu papá o tu mamá vive el mundo rural, ¿qué es lo que tú quieres para tu viejo o para tu vieja? Hay muchos provincianos que han venido a estudiar a Lima, o que han ido a estudiar a Ayacucho y son de Huamanga, o que han ido a estudiar a Arequipa y son del mundo rural de la provincia de Castilla, pues en Arequipa. Hay mucho puneño que está estudiando en Juliaca, sí, pero no son de Juliaca. Hay mucho cusqueño que está trabajando en el Cusco, pero son de arriba. Hay mucha migración, entonces cuando haces campaña en las zonas urbanas para esas poblaciones migrantes, de alguna manera esas poblaciones tienen mayor conexión con su familia que está en el medio rural. Y de todas maneras la comunicación es... Te ruego, por favor, ponerte los auriculares. ¿Y usted qué sugiere para conquistar el voto rural?
por quién va a votar y cómo cree usted que debería aconsejar al candidato su preferencia para ganar el voto rural. De provincia nos pueden llamar de manera gratuita al 0800-24-802 o al 212-5353. Buenos días, el voto rural importa. Aló, señor Bater, buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Estoy llamando de Ayacucho, Huamanga. Señora, ¿cómo está? Un gusto. Gracias por escuchar Radio Capital. Cuente. Gusto también, señor Bater, de escucharle. Mire, nosotros somos hinchas de usted. La verdad es eso. Estamos desde las 6 de la mañana escuchándole todos los días. Muy amable, señora. Bueno, sábado y domingo no escuchamos ya, pues, ¿no? En Ayacucho nos escuchan en los 98.3. Usted que es de Huamanga. ¿Cuáles son los principales problemas de Huamanga, señora? Mire, los principales problemas, lamentablemente, señor Bater, de que acá se están aprovechando muchos candidatos, ¿no? Y otra cosa es de que yo sugiero a los candidatos de que en el caso, por ejemplo, del señor Acuña, del señor Alan García y del otro señor PPK, de que no van a poder ellos. La verdad es eso, de que acá hay pueblos en Ayacucho de que son, lamentablemente son pueblos que necesitan, ¿no? Necesitan, aparte de eso, necesitan mucho, como te digo, discúlpeme, estoy un poco nerviosa. No se la preocupe, verdad es que, mire, en el campo hay heladas ahorita. Los señores no van a poder, no les va a dar presumo, usted, dígame la verdad, ¿usted quiere votar por Keiko o no? Perdón, no le escucho bien. ¿Usted va a votar por Keiko? Mire, la verdad es que yo no voy a votar por Acuña. Acuña es una persona de que se le siente hasta hipócrita. ¿Ya? Entonces es un señor que no tiene una cara, Dios mío, de esos mañosos. Ok, señora, pero dígame por quién va a votar usted. Mire, yo voy a votar muy posiblemente por ¿cómo se llama la señora? Keiko. Keiko, le gusta Keiko. Muy amable, señora. Gracias. Son 9:28. Ojo, Huamanga no necesariamente es rural. Lo que puede ser rural son los pueblitos que quedan a 1 hora de Huamanga, a 2 horas de Huamanga. Entonces, el que vaya a Huamanga, se llame Keiko, PPK, va a Huamanga y se pasa todo el día en la campaña, en las camionetas, y llegan. Por eso los piden camionetas, piden ómnibus, piden movilización, hacer el estrado. Son pequeños discursos y es una señora, de 2.000, 3.000 personas. La que llama es una señora bien informada, que tiene bastante información política. Bueno, yo no sabía, tenías tu club de fans ahí en Huamanga. Mira, gracias a Dios, Capital se escucha en todo el Perú. Entonces, el mundo rural cajamarquino es un mundo que ahorita está peleado con la Lima centralista y la Lima minera. El 70% de la gente allá en Cajamarca no quiere la minería. Bueno, o 65%, pero son mayoría. ¿Cuál debería ser la oferta del candidato que vaya a querer ganar el voto cajamarquino? Ojo, ahí ganó Gregorio Santos, que es un hombre de izquierdas, del MAS, que decía no a la minería. Y perdió el fujimorismo con su propio candidato Ramírez y además con Absalón, que era pro-fujimorista. Y Absalón creo que está ahora con PPK, creo, ¿no? O con Acuña. No sé. Ya, ¿qué se le tendría que ofrecer al cajamarquino, hermano? El cajamarquino es rebelde, ¿no? Definitivamente el tema ambiental está marcando las corrientes de opinión en Cajamarca, ¿no? Creo que además de una agenda de contenidos, una agenda temática, es la confianza que pueda generar. Para mí es vital el canon personal, porque Alan García está hablando del canon comunal, ese es de Capital. Exacto, por si acaso es el canon. Lo que tiene que hacer el candidato a la presidencia para ganarse el voto de los cajamarquinos, decirle, yo te voy a dar, para comenzar, $5.000 mensuales para tu bolsillo a cada uno de los cajamarquinos que tengan más de 18 años. Que tengan una mina cerca, para comenzar, el que quiera venir, se llama Nimon Mining, Barrick y tal, $5.000 en la mano, $15.000 soles anuales. Eso es un tema de fondo. Claro, pero yo creo que más que clientelismo sería justicia, ¿no? Porque como dueños del suelo, las comunidades deberían tener una participación en el negocio minero, es mi opinión. Yo creo que si no hay una solución de este tipo en el país, los conflictos socioambientales no van a resolverse nunca. Aló, buenos días, ¿tu opinión importa? Aló, buenos días.
¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? José de San Juan de Lancho. ¿Qué tal? Le ruego hablar un poquito más fuerte y bajar el volumen de su radio para que usted nos cuente si le importa o no el voto rural, si es usted de San Juan de Lurigancho o de Jicamarca. Aló, buenos días. Sí. Yo pienso que por qué marginar a las personas, candidatos que tienen ya su edad avanzada, mientras ellos se sientan capaces de recorrer el Perú. Pienso que pueden hacerlo, no hay por qué estar marginándolos. Ojo, yo no lo he marginado a nadie. ¿Usted qué edad tiene? Yo tengo 47. Usted está cuarentero, tiene 47, pero ¿usted cree que una persona del tamaño y peso de Alan García, del tamaño y peso de Acuña o de la edad de PPK, se pueden pasar 4 días seguidos en las alturas del Perú o en los calores del Perú? A PPK lo llevas a Piura, yo he vivido en Piura, yo he vivido en Talar, hermano. A PPK lo llevas 4 días al calor y se deshidrata, se puede morir. Pues si ellos se sienten capaces, que lo hagan, no están en su derecho. Ok, ahora, yo le cuento una anécdota. Un tío mío le dijo a Valentín Paniagua: usted, señor, no está para una campaña presidencial, porque era una persona mayor que tenía un tema coronario. Al año siguiente murió, porque el señor Valentín Paniagua era una persona mayor. Como vamos a ser mayores, no estoy discriminando a nadie, Lucho, he dicho una realidad. Sí. El voto rural es ir pueblo tras pueblo, como llegó Belaúnde en su momento, como llegó Fujimori, el joven García, yo creo que el joven Toledo. El sentido es más bien el abandono del medio rural, del votante rural, de parte de las campañas y de los candidatos, ¿no? Que no ponen los temas rurales en agenda. Yo creo que ese era el sentido de tus palabras, coincido con esto. Filip, acá tengo alguna información del voto rural en la última encuesta de GFK, que es la que se está hablando en esta semana. Mira, se confirma esto de que es muy lenta el posicionamiento en el medio rural, pero es muy fácil perder votación. A ver, veamos. Por ejemplo, Acuña ya tiene 4% en zona rural. Hace un año tenía 0%. ¿De acuerdo? Ha avanzado un poco y 4 es poco todavía. García tiene 4% en medio rural y eso juega con los 80 años de posicionamiento aprista y que sea una figura tan conocida. Quiere decir que el medio rural se siente desengañado con García. En el caso de Toledo llega al 3% del medio rural y Toledo también era otro político que tenía mucho posicionamiento rural. Él, García y Humala tenían mucho posicionamiento rural y lo han perdido por defraudación, digamos, en términos muy generales. PPK llega al 3% en el medio rural, no era 4, sino 3, y el 2011 tuvo 0,5% de voto rural, de tal manera que ha aumentado 500%, pero es insuficiente para pasar a segunda vuelta, ¿no? Es un candidato muy urbano con 11% de voto urbano y solo 3% de voto rural. Por eso ahí son importantes los programas sociales, la pensión 65, el servicio integral de salud, la beca 18, dicen tu hijo va a bajar a llevar a una universidad en Huamanga, va a tener la Universidad de Iquitos, va a tener la Universidad tal, va a venir a Lima, o sea, ahí es importante el programa social. Correcto, sí. Verónica Mendoza está con 0% de voto rural. ¿Qué? Verónica Mendoza. Imagínate. Pero mire, esos candidatos tienen 3, 4%, 4 de ellos, otros candidatos 5%, y Keiko Fujimori tiene 43%. Vámonos a la pausa y regresamos en Radio Capital. ¿El voto rural importa? A ver, nos dan más datos sobre las estadísticas del voto rural. Luis Benavente, 9:38. Bueno, y estamos con la encuesta de GFK, entonces veíamos cómo había un porcentaje de votación tan bajo para esos candidatos y los que tenían posicionamiento rural como, claro, no es candidato Yantumana, pero él lo tenía, Alan García o Alejandro Toledo, lo han perdido por defraudación. Y eso lo ha aprovechado Keiko Fujimori, tiene ahora 43% del voto rural y a la vez 39% de indecisos, de tal manera que ese 43% se transforma más o menos en un 70% de voto válido que tiene Keiko Fujimori. Realmente es una cantidad bastante alta, ¿no? Yo creo que estas encuestas no se están viendo en términos de voto válido, que si se vieran así, las campañas negativas contra Fujimori serían mucho más fuertes, ¿no? Porque su fuerza electoral en ese momento es bastante grande. Aló, buenos días, ¿tu opinión importa? Señor Bater, buenos días, le habla de Ayacucho. Ah, caramba, qué gusto. ¿Desde qué ciudad de Ayacucho me llama? Señor, de Huamanga. Ah, también de Huamanga. Muy buenos días, su opinión importa. ¿Cuáles son los principales problemas de Huamanga? ¿Por quién va a votar usted? ¿Cuál es su candidato favorito? Buenos días a la mesa que conducen. Más que nada, acá en Ayacucho hay muchas series de problemas
y no creo que estos candidatos Acuña, secundado por este general Donaire, que es un payaso que le conocen acá, no creo que haga nada por Ayacucho. Mi voto va a ser por el señor Alan García. Más vale conocer a una persona que tenga experiencia, por más que haya habido errores en su entorno, pero hay que votar por una persona que tenga experiencia. Ya, ¿y cuál cree usted que son los principales problemas? Cualquiera que sea el presidente, los principales problemas de Huamanga, la tasa de interés, las AFPs, hay delincuencia en las calles, ha subido la comida. Lamentablemente está subiendo la comida acá en Huamanga, en Ayacucho, porque muy disimuladamente este gobierno no sabe, no tiene la prioridad, solamente viene a mandar el saludo de Nadine nada más. En el fondo no hay ningún desarrollo para Ayacucho. Correcto, muy amable, 9:40. ¿Por qué tan importantes son el mantener la promesa de los planes sociales? La pensión 65, la beca 18, Cuali, Huarma, para el mundo rural. Pero son muchos programas sociales. En la zona rural están las zonas de mayor pobreza y pobreza extrema del país. Si bien es cierto que algunos números han mejorado en términos reales, pues entre pasar de 100 a 120 soles mensuales, no hay gran diferencia. Entonces ahí hay mayor necesidad, ¿no? Y ya se ha establecido el precedente y ya se considera esto un derecho adquirido, ¿no? Nadie va a querer poner en peligro, en riesgo. Porque Humala siempre dice, le quieren quitar los planes sociales que son el legado del gobierno. Lo mismo que decía Fujimori. Claro, igual, claro. Y el mismo discurso. Exactamente igual, sí. Y lo mismo que estaban diciendo en Argentina si es que Macri entraba, ¿no? Que los argentinos iban a perder sus beneficios. Siempre quien ha dado beneficios sociales pone eso como parte de su mensaje. Por eso es que Toledo en su momento decía, pues que es indigno, se equivocó, es indigno darle a la gente el pescado y no enseñarle a darle de comer. Bueno, perdón, eso lo puedes decir en Lima, pero allá lo dices sin mancas. Claro. Decir la maldita SUNAT allá suena como los dioses. Aquí en Lima no suena bien, porque si no, ¿para qué pagas impuestos? O sea, claro. La pregunta que te hago, Lucho, ¿cómo engarzar el discurso particular al discurso general? Claro. O sea, ¿cómo puede ir García, Keiko, Acuña, o quien quiera que fuera, o PPK, a dar un discurso que va a ser televisado, que va a salir en todo el Perú, pero con un mensaje específico para el friaje en el momento en que acá en Lima nos estamos horneando? Claro, es buena pregunta. Creo que es un tema de estrategia del mensaje. A ver, si hay un tema de lucha contra la pobreza muy específico en relación a un programa social, creo que el mensaje local está en relación a ese tema o el tema del friaje, pero hay otro nivel en el discurso que es el proteger a los peruanos, el estar al tanto, el estar en el momento del peligro, el no evadir responsabilidades. Son 9:42, tenemos una llamada de Ica. Cuando hubo terremoto en Pisco, la gente recién se comenzó a enterar de que había lugares de Ica, inclusive de Pisco, o adentro, ya llegando a los límites de Ayacucho, de la sierra, que no tenían agua, no tenían luz. La gente cree que Ica es solamente Ica o Pisco. Aló, buenos días, Topi, no importa. Buenos días, ¿cómo está, señor? Yo muy bien. De Ica. ¿De qué lugar de Ica? De La Tinguiña, señor. A ver, cuénteme. ¿Cuáles son los principales problemas de su mundo? Si es rural, si tiene agua, si tiene desagüe. ¿Cómo es La Tinguiña? Lamentablemente en La Tinguiña son abusos de los agroexportadores. Pagan mínimos y prácticamente la señora Keiko Fujimori es dueño casi de toda la región Ica. Ahí está el gobernador regional, el señor Sillonis, que es del Fujimorismo, ¿cierto? Así es, señor, así es. Ya, y están, según su visión, están abusando los agroexportadores porque pagan poco. Y solamente pagan poco, señor. Y se llevan gratis el canon hídrico, no paga nada. Ajá. Y todos los impuestos que se hacen en Ica se va a Lima. ¿Por qué se debe este señor? Ajá. Y fíjese, en Ica es una región del Perú donde hay empleo pleno. Todo el mundo tiene trabajo, pero usted se queja que no es un trabajo bien pagado. Así es, señor. Eso es como una propina. Nosotros tenemos familia. Esas cosas. Ya, ¿y usted por quién va a votar o todavía no sabe? Señor, lamentablemente la política nacional del Perú no ha progresado nada, ha sido un atraso, señor. Y lamentablemente con Fujimori y las personas que han tenido posición diferente no han tildado como terroristas a todos los izquierdistas. Eso lamentablemente... Pero una pregunta, señor. Se lo digo con respeto, yo conozco Villacurí, yo soy transportista. Yo soy joven. Correcto, pero se lo digo con el mayor respeto. ¿Cómo me puede decir usted que no ha cambiado nada el Perú si todo el mundo tiene empleo en Ica? Ya sé que usted se queja de que tiene un empleo mal pagado,
pero Ica está repleto de empresas agroexportadoras, de camiones de transporte, de frigoríficos, de consumo, de carros, de taxis, de ticos. Señor. ¿Por qué me dice usted que no ha mejorado nada en Ica? ¿De hace cuánto usted vive ahí? Yo soy hijo del serrano, nacido soy papá de Ayacucho y madre de Huancavelica. Yo soy víctima del terrorismo, señor. Yo he sido. Y ¿sabe qué? Para arrasar, para tener diferentes ideas, hay que eliminarlos, hay que matarlos como perros. Y eso, la clase política dominante, a nosotros nos aplasta con armas. Y eso no debe ser, señora. Ya, ¿y usted por quién quiere votar para poder entenderlo? ¿Hay alguien que le guste? Para mí ningún señor, lo disculpe, para mí no sirven para nada sus candidatos. Ellos luchan por su conveniencia electoral. Entonces, ¿a quién le gustaría a usted, que ahora vive en Ica, pero usted es hijo de huancavilicana con ayacuchano? ¿Qué tipo de candidato quisiera usted? Señor, nosotros queremos un candidato que sea de sistema progresista nacionalista, que sepa qué cosa es Perú, qué cosa es... Le pregunto directamente, no me va a lo que le voy a responder, dígame directamente, porque acá su opinión importa. ¿A usted votaría por Antauro Humala? Señor, no, ninguno. No hay no tenemos garantía constitucional. Ok, muy amable. Muy amable. Gracias. Usted, señor. Muy amable. Me parece importante el señor. No le convence ninguno. Y por su discurso yo pensé que progresismo, dije, este es el típico que votaría pues por Antauro Humala, el voto al pinchista. No me gusta ninguno. Me gusta porque él habla mal de todos y va a cambiar todo. ¿Cómo ves la posibilidad de que haya alguien, para utilizar los términos benaventianos, que se agarre el agujero negro del voto rural indeciso? Ahora, tendría que ser una campaña muy, muy intensiva. Yo dudo que alguien tenga tiempo para lograr esto, porque, como decía, el posicionamiento es lento en el medio rural. Philip, el señor dijo otra cosa muy fuerte, dijo que a todos estos hay que matarlos como a perros, ¿no? Sí. O sea, tiene una posición bastante radical, que obviamente nadie va a compartir ese No sé punto si de se vista. refería a los terroristas o a los candidatos, pero el de que era radical es radical. Sí. Te quiero dejar picando eso porque quiero que elabores un poquito más. El agujero negro, los indecisos del mundo rural, ¿se podrían ir con un Mesías aparecido? Recuerda que Fujimori fue un tsunami que tuvo muy poco tiempo y tampoco tenía medios de comunicación. Fujimori fue vota por el chinito, fue el boca a boca. En eso mucho hicieron los curitas, mucho hicieron los evangélicos, porque los curitas decían, Vargas Llosa no cree en Dios, Vargas Llosa no cree en Dios, Vargas Llosa no cree en Dios. Y aunque parezca tonto, eso comenzó a calar en la gente. El chinito, el otro es el blanquito, el chinito, y Fujimori ganó en el mundo rural, fue el tsunami de la sierra. Vámonos a la pausa, le dejo picando el tema de el agujero negro del voto rural al Benavente. Vox Populi, Vox Dei, pausa, regresamos. Son 9 de la mañana con 51. El voto rural puede ser capturado como un aluvión. O sea, el menos conocido es Acuña y de ahí PPK, de ahí es conocido Alan y Keiko. O sea, Acuña podría tomar ventaja del desconocimiento porque no le tienen algo en contra. Se hace conocido con la plata como cancha que tiene de su publicidad, viajes, ¿sabe qué? Y lo capta. ¿Podría ser dable esto? En el norte estamos hablando de cantidad de voto rural en el norte, 1.711.000 personas. Sí. Hay en la encuesta GFK que estamos comentando, hay un 39% de indecisos, que es un porcentaje bastante alto, hablo del medio rural. Y eso hay que sumar siempre a la gente que tiene una decisión pero que va a cambiar de opinión, el voto que no está tan duro, lo cual te eleva el número de indecisos. Entonces, hay una demanda de candidatos. En esos términos, alguien podría aprovechar esto, ¿no? Ahora, allí creo que yo dividiría el medio rural en aquellas zonas semirurales o semiurbanas, depende de cómo se vea, que tienen más conexión, claro, como lo que mencionaba en el caso de Tumbes, ¿no? Que claro, en media hora estás en una zona 100% rural. Y lo mismo puede pasar en Ica, cerca de claro, Trujillo, Chao, las irrigaciones, en Arequipa igual, ¿no? Yo creo que allí es más fácil llegar. Bueno, en Lima, que supuestamente todo es urbano, hay cerca de 800.000 personas sin agua. Claro. O sea, habría que revisar el concepto de
de urbanismo en los cerros de Lima. Pero si no tienes agua, no tienes luz, no tienes desagüe, no tienes pistas, no tienes vereda, tienes solamente una posta médica y no llega el internet, tan urbano no eres. Claro. Ojo, está en el porque medio acá urbano, pero... la promesa para el mundo rural tiene que ver también con la promesa que haces para mi Perú y ponerle agua, ponerle pista, vereda. Claro, es Ventanilla, todo el mundo dice, no, es urbano. Tan urbano no es Jicamarca, ¿no? Villa María del Triunfo, San Juan del Lurigancho, Caraballo, Comas, hay lugares de San Martín de Porras que no tienen pista, veredas, ni parques, ni jardines, y supuestamente estamos excluyéndolos a ellos de este debate, de este conversatorio, porque son en teoría urbanos. Ahora, en el caso del tema rural también, yo creo que definitivamente requiere una estrategia, requiere una inversión, requiere una forma inteligente para llegar, tener el mensaje, un candidato que esté presente allí, ¿no? Pero también hay otras cosas, pues, como decía antes, tanta población urbana migrante tiene vasos comunicantes muy fuertes. Puedes prometer pistas y veredas como un sistema similar al de Cooperación Popular, llevándole módulos educativos de Sencico, de Texup, para que la gente sepa hacer una pista y una vereda, y con plata del gobierno y con el trabajo de la gente, como sugería Belaúnde, rescatando la tradición de la Minca, ¿no es cierto?, que es el trabajo comunal, hacer obras comunales con plata del gobierno. Ahí tienes una promesa para el mundo rural. A lo buenos días, Alan García lo hizo con el PAIT, programa de asistencia, ¿no?, de trabajo, de empleo temporal. Hay maneras de llegar a esa gente. A lo buenos días, tu opinión importa. ¿Qué tal, Philip? ¿Cómo estás? Te saluda David Rodeo del Callao. ¿Qué tal, hermano? Recuerdo, el programa Techo Propio es un programa de Toledo para la gente, para el mundo rural que no tiene casa. A lo buenos días, tu opinión importa, cuéntame. Sí, Philip, te decía, mira, estás tocando el tema de que hay candidatos que no podían ir a ciertas zonas rurales, ¿no? Y, les costaría más. Razón, ¿no? Tienes razón. Pero yo creo que no nos olvidemos que los candidatos son 21 y lo que nosotros, todos los peruanos, tenemos la forma en que votamos es en que vemos los periódicos, nos paramos en un kiosco, las encuestas que nos votan, los 5 nombres que nos dan, y en base a eso hacen que nuestra mente trabaje, pero no nos damos el tiempo de buscar, porque son 21 los candidatos, ¿no?, de buscar y estudiar su perfil. Sí, está bien, pero discúlpame, para el mundo rural no son 21, para el mundo rural deben ser 2 o 3, y el mundo rural no lee periódico, ni ve televisión, ni tiene internet. Y ya, pero ahí voy, pero yo creo que sí, me parece que hay un buen candidato y que el Perú se lo puede merecer, que es Julio Guzmán, ¿no? Y él sí está en forma, lo has visto, una entrevista con Milagros Leiva, el hombre... Yo lo he visto, tiene un buen perfil. Yo sí lo he visto y me parece bien flojito como candidato, para serte sincero. No lo veo, no tiene carisma, no tiene fuego, no tiene eso. O sea, ya ha tenido tanta exposición y tanto lo han ayudado que si tuviera eso ya lo hubiera logrado. Pero si no lo ha logrado en las urbes, ¿cómo crees tú que alguien con esa falta de carisma y de potencia en su discurso, como Julio Guzmán, va a llegar al ande? Pero, Philip, a veces, claro, el carisma, ¿no? Pero sus ideas son muy buenas, o sea, hay que escucharlo en YouTube. Pero hermanito, ¿tú vives en qué mundo? Estamos hablando del mundo rural. ¿Qué YouTube me estás hablando? No hay luz, no hay internet, no hay agua, no hay desagüe. ¿De qué me estás hablando? Estamos hablando del mundo rural, hermano. Bueno, claro, tienes razón en ese sentido. Obvio. Gracias por la llamada. Si no tienes carisma en el mundo rural, vas muerto porque te ven una sola vez. Claro. Te cuento una anécdota. La nana de mi hija mayor de Victoria, Betty, nació en Ayaviri. Y el día que lo condenan a Fujimori y le leen la sentencia, ella estaba escuchando la televisión que estaba prendida. Y trabajaba y estaba de mal humor. Y es un ángel, Betty, nunca está de mal humor. Y le digo, Betty, ¿qué pasa? Dijo, es injusto lo que están haciendo con Chino. ¿Por qué? Le dije. Él me llevó agua a Ayaviri y él puso un grupo electrógeno y yo le di la mano. Punto. Pero suficiente para que... la flor me puso lo que era Foncodes, ¿no? Llegaba Fujimori, ponía un grupo electrógeno chiquito, llegaba con petróleo que repartían una vez al mes,
una bomba de agua para llevar a la gente y le dio la mano. Murió la flor. Así llegó Fujimori a ser quien es, con el populismo rural y el populismo también urbano. Pero tuvo 10 años haciendo esa labor muy intensiva en distintas regiones del país, en todas las regiones del país. Eso creo que... ¿Por qué Belmont fue Belmont en Lima? Porque Belmont se dio cuenta que la gente quería una canchita de fútbol para jugar su fútbol, su vóley y su básquet, y un sitio donde ponía un baño, con un silo. Y el Colorado Belmont, con poco presupuesto, llegó a donde tenía que llegar. Y dijo, para Lima le dejó el óvalo de los Cabitos y el trébol de Belmont. Murió la flor, pero su política para el Populórum y para los cerros fue la cancha de Fulvito. Nadie, ¿no? Lo que hizo Castañeda con las escaleras. Las losas deportivas. El mundo rural limeño es el mundo que conquista Belmont y el mundo que conquista Castañeda. ¿Por qué Burgos tiene la fuerza que tiene en San Juan del Lurigancho? Por los desayunos, ¿no es cierto? Por las yunzas, ¿no es cierto? Por la plaza de toros, por su música. Es un mundo rural entrecomillado. 9:59, la ultimita llamada. Aló, buenos días, tu opinión importa. Le ruego bajar el volumen para no perder el tiempo. Huele, buenos días. Hola, Philip. ¿Qué tal? ¿Aló? Vuela. Sí, buenos días. Sí, adelante. Cristian Correa te saluda de Fibra, pero radico en Lima. A ver, cuéntame. Mira, escuchaba por el tema de los populistas y todo el tema. En el Perú hay muchos años que vienen con el tema del populismo, el Chino, Alan, Vargas Llosa y mucho más. Pero yo en mi pobre conocimiento político, eso siempre va a seguir. ¿Por qué? Porque nosotros mismos le permitimos a los políticos que no hagan nada por hacer nada por la gente rural, por la gente humilde. Hace un rato escuché en tu programa este señor de Ica, que tú dijiste en Ica hay mucho trabajo. Sí, hay camiones, hay de todo, pero tú te has preguntado cuánto gana un trabajador de las agrícolas. Yo te voy a decir, 15 a 12 soles diarios. ¿Tú puedes vivir con eso? No. Ya, yo te cuento algo. Ahora, para terminar. Sí. Mucho hablan de democracia en tu programa y hoy día tú para mí eres un referente. Y te tengo un gran respeto por la manera como afrontas a tu panel. Pero ese señor que estuvo ahí en la prista, ¿cómo se llama? González Posada, se picó cuando el pata le dijo muchas verdades. La mayoría de políticos hoy en día hacen lo que quieren. Correcto. Y cuando ellos se paran, destrozan a todos. Ok, cortísimo, hermano. No es así en Ica, conozco Ica. A mí no me han contado, conozco. Por si acaso, a mí no me lo han contado. Yo he sido transportista, puedes preguntar en Nestlé Perú por Philip Pate, yo he transportado el tomate de Ica. Yo sé lo que es cargar un camión, yo sé lo que es amanecerse en Ica, conozco Villacurí, he transportado el tomate, llegaba por el kilómetro 5,5 de la carretera central, trabajaba de madrugada y he visto el boom de las exportaciones en Ica y en Villacurí. Y conozco y sé que no ganan 15 soles porque no lo pueden hacer. Tienen que pagar cuando menos el sueldo mínimo, y eso tiene que estar reglamentado porque si no ni siquiera te compran en el exterior. En Ica ha habido un boom, acaso el mayor boom económico del Perú se ha dado en Ica, donde hay empleo pleno y evidentemente puede haber alguien abusivo o no, pero yo te puedo asegurar porque lo he vivido, no me lo han contado, yo no soy un opinólogo, yo sé lo que es chambear, yo sé cuadrar un camión, ¿no es cierto?, que allá la gente ha tenido un boom gracias a la agroexportación. Y ojalá lo mismo pase en Piura. Lucho Benavente, Piura es nuestra Texas. Evidentemente siempre va a haber una contradicción, pero agudizando las contradicciones no vamos a superarnos. Tiene que llegar el Ministerio de Trabajo con mejores inspecciones, pero lo que pasó en Ica ha sido un milagro, el milagro de la uva, el milagro del espárrago, como ha pasado también en Trujillo, que es mi tierra. Ha sido muy amable Lucho Benavente. Muchas gracias, Philip, por todo este ¿Qué tarea ciclo pendiente le dejamos a Benavente? Facilito. El voto femenino. El voto femenino. Hemos visto una encuesta donde la gente quiere que la presidenta sea una mujer. Pero hay mujeres machistas que quieren que sea un hombre. Y dentro de los hombres, Alan es más guapo que PPK, PPK es más decente que Alan, Acuña es emergente. El voto femenino, chamba para Lucho Benavente. Perfecto, muy bien. En Radio Capital, el voto femenino importa. La próxima semana estamos con Lucho Benavente.